que le da gloria, ¿verdad? Por todo lo que ha hecho. Hermanos, sigamos comprendiendo lo que es el Evangelio, porque cuando entre más lo entendamos, es cuando más vamos a orar con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Pero posiblemente todavía no lleguemos ahí. Posiblemente no vamos a llegar a entender completamente todo hasta que el Señor nos lleve a su presencia, pero entre tanto tenemos la responsabilidad y el privilegio de ir conociendo más al Señor a través de su palabra, y es ahí donde queremos enfocarnos hoy, ¿verdad? Yo quisiera pedirle a la hermana va a ver capilla, ¿sí? Y aquí pasa aquí si quieres, aquí al frente con los niños, si quieres nomás aquí al frente. Vamos a orar por ellos, ¿verdad? Vamos a orar también por la palabra que va a ser compartida en esta mañana. Los niños que van a capilla, que son de 5 a 11. 5 a 11. Ok, pasen por favor. ¿Quieres pasar aquí? Bueno, ya se pasaron para que, bueno, ok. Es que así están acostumbrados ya. Pero damos gracias a Dios por la hermana Jackie, ¿verdad? Ahí viene Camila ya nació Camila anoche, ¿verdad? A las 11:57 nació Camila, ¿verdad? Gracias a Dios nació saludable, su mamá también está bien, ¿verdad? Y al rato van a tener Camila ahí también, juntamente con las niñas, ¿verdad? Y también al nieto de hermano Sergio y Sandra, ¿verdad? Oremos por los niños, vamos a dar gracias y orar por ellos. Padre bendito, te damos gloria, honra y adoración, porque tú eres digno, Padre. Te adoramos, Señor, y te damos infinitas gracias por tu misericordia, infinitas gracias por tu fidelidad, infinitas gracias por tu eterno amor, Señor, por tus ricas bendiciones, por tu salvación inmerecida que por gracia nos has dado, Señor. También te pedimos, Señor, en esta mañana por estos niños, que seas tú obrando, Señor, en sus corazones tiernos, que abra su entendimiento, Señor, que le des la capacidad a través de tu Espíritu, Señor, de tu palabra, y pueda ser sembrada, Señor, el día de hoy en sus corazones, para que a través de sus vidas puedan reflejarte a ti, Padre. También por sus padres, por su familia, Señor, que las cuides, las bendigas, y también por nuestra hermana Jackie, su hermana Cristina, Señor, que son también líderes de capilla de niños, Señor, que es de gran bendición en tu iglesia, Padre. Síguela usando para tu gloria, síguela guardando de todo mal, de toda tentación, Señor, y que tú la sigas limpiando y usando para tu gloria, Padre. Te damos gracias por la bendición también de tu palabra en esta mañana, que tú nos ayudes a entenderla, a comprenderla, y Señor, guíanos a través de ella, redarguye nuestros corazones, y Señor, haznos más como tú en este día a través de tu palabra. Señor, a ti te damos la gloria de todo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden pasar, gracias a Dios por ellos. Acuérdense que siempre les digo que cuando usted mire un poco las sillas un poco vacías, es porque algo pasó en los hermanos, salieron del pueblo, están enfermos, no sabemos, pero ore por ellos, para que el Señor les bendiga, les guarde, donde quiera que estén, y de esta manera muy pronto nos podamos volver a ver. Seguimos con el libro de Filipenses, ¿verdad? Filipenses es un libro que nos ha ido enseñando de la manera que la obra de Cristo, podemos decir mundialmente hablando, ha empezado, ¿verdad? En cada una de las áreas, en cada uno de los rincones del mundo ha empezado a través del Evangelio, a través de un siervo, a través de un vocero, ¿verdad? De que lleva las buenas nuevas de salvación, y ese vocero que Dios usó en este tiempo de conocer la iglesia de Filipos es a Pablo, ¿verdad? A Silas, que también a Timoteo, ¿verdad? Trabajaron juntos, llevaron el Evangelio a aquellos lugares por medio del Espíritu Santo. Y ahora, ¿verdad? Nos encontramos leyendo esta carta, ¿verdad? Que fue mandada por Cristo a través del instrumento que fue Pablo, ¿verdad? Para que se estuviera leyendo, ¿verdad? Ahí en los Filipenses, en la iglesia de Filipos, pero ahora se nos llevó a nosotros en nuestras manos para que sea esta escritura para el día de hoy una gran bendición. El vernos a través de ella, podemos nosotros ver también como iglesia, como pueblo de Dios, ¿verdad? Siendo agradecidos, ¿verdad? Orándonos unos por los otros, gozosos en el Cristo, ¿verdad? Siguiendo llevando el Evangelio. Entonces la obra del Señor no ha terminado, ¿verdad? En nosotros, como en los Filipenses, como Pablo les escribe. Y vamos a ver del versículo 3 en adelante. Vimos los primeros dos versículos la semana pasada,
¿verdad? Y nos damos cuenta de cómo el Señor, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia, nos alcanzó, nos consagró, nos separó para ser santos, ¿verdad? Para la gloria de Él, para su servicio, ¿verdad? Y ahora también, ahora Pablo, en estos versículos que siguen, ¿verdad? Muestra algo muy importante, de cual yo y usted, Dios quiera que abra el entendimiento de nuestros corazones para entender lo que Pablo les estaba comunicando a los filipenses y que ahora nos los comunica a nosotros a través de esta palabra y nos da también aliento. ¿Cuántos están bien contentos? Bueno, 2, 3, ¿verdad? Ojalá que ya cuando salgamos todos vayamos contentos, ¿verdad? Que el gozo del Señor nos inunde de tal manera que, es que hermanos, al mirar esta carta, no hay nada más que mirarnos nuestros corazones. ¿Cómo estamos de gozosos con Cristo, en Cristo? ¿Verdad? Va a decir, pastores, que usted no sabe lo que me está pasando. Bueno, yo sé que no lo sé, pero el que le puede dar el gozo sí lo sabe. Y es el único que puede darle gozo en medio de las circunstancias, porque las circunstancias no son las que nos dan el gozo, sino es Cristo el que da el gozo. Y es ahí donde queremos enfocarnos a través de Pablo, más y más en esta carta tan hermosa. Dice los primeros 3 versículos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, decía Pablo a los filipenses, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice unas palabras importantes, ¿verdad? Que en estos primeros versículos debemos de meditar y también de poder observar. Una palabra que se repite mucho ahí es siempre. Siempre, siempre, siempre oro por ustedes, siempre me acuerdo de ustedes, siempre lo hago con gozo. Y al ver eso, hermanos, denota la vida cotidiana de Pablo, el vivir de Pablo en Cristo, ¿verdad? Siempre estaba enfocado en los demás en vez de en él mismo. Pablo estaba en una cárcel, Pablo estaba encadenado con un guardia a las 24 horas, ¿verdad? No que el guardia estuviera 24 horas, sino que se rotaban los guardias, pero cada vez que venía el otro, se encadenaba juntamente con él. Entonces ahí estaba Pablo, y Pablo está diciendo, siempre estoy orando, cuando me acuerdo de ustedes, oro por ustedes, lo hago con una actitud de gratitud, lo hago con gozo. O sea, wow, o sea, hay veces que nosotros no meditamos en eso, en que la oración es una vida cotidiana, la oración es un vivir normal del creyente, la oración es algo necesario, la oración es que debemos de estar enfocados con una línea abierta con Dios cada día. Entonces Pablo está diciendo, siempre que oro por ustedes doy gracias, pero siempre lo hago con gozo. Y es ahí donde Pablo está mostrando ese enlace tan amoroso de amistad como hijo de Dios, también de hermandad de Pablo con los filipenses. Pablo no está pensando en que viene pronto el juicio de él, ¿verdad? Ahí en Roma, en la cárcel, posiblemente para su muerte. No está pensando todo eso. Está él meditando en la obra de Dios. El Pablo mismo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de Cristo, la vida de Pablo estaba 100% dedicada a la obra de Dios, ¿verdad? Al seguimiento de Dios. Entonces estábamos viendo que Pablo está enfocado no en él mismo, sino en aquellos de los cuales se gozaba al recordarlos. Y cada vez que lo hacía, dice Pablo, lo hago con gozo. Hermanos, yo creo que es algo que nos debe enseñar. Pablo está a cientos de kilómetros lejos, ya pasaron posiblemente casi 10 años, ¿verdad? Desde que lo dio a los filipenses, y todavía lo recuerda con alegría, con gozo, y está orando por ellos. ¿Cuántas veces ora por el hermano que tiene usted en un lado? ¿Cuántas veces lo recuerda? ¿Cómo lo recuerda? Siempre está dando gracias a Dios por él. ¿Se fija Pablo lo que está diciendo? Pablo dice, siempre que me acuerdo yo estoy dando gracias por ustedes. Siempre que me acuerdo lo hago con gozo. Y siempre estoy pensando en ustedes. El meditar en la hermandad, en la comunidad, yo creo que nos debe de motivar a orar los unos por los otros. Orar siempre,
orar siempre. A lo mejor usted está orando siempre, tiene una lista ahí en su cuarto de oración, en su lugar, y está orando siempre por alguien o por los hermanos. Pero hermanos, Pablo nos está enseñando que es algo que él recordaba. Cuando recordaba a los filipenses, dice que había gozo y gratitud en su corazón por ellos. No recordaba Pablo aquellos látigos que le dieron, ¿verdad? Aquellos insultos que le hicieron pasar vergüenzas, lo que dice Hechos capítulo 16. No recordó todo eso, ¿verdad? A veces que se nos acaba el contentamiento cuando recordamos siempre las cosas malas que nos han sucedido. Pero Pablo aquí no está recordando ni los látigos, ni la cárcel, ni que le humillaron, ni que fue algo que no fue algo justo lo que le hicieron. Pero posiblemente estaba recordando a Lidia, ¿verdad? Estaba recordando a Lidia que cuando el Espíritu Santo lo llevó a Filipos, al llegar al lugar de la oración, porque no había sinagoga, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia y luego conoció a su familia, tuvieron compañerismo y luego conocieron a esa muchacha endemoniada, ¿verdad? Y luego después al carcelero en la cárcel, después de los latigazos. Y aún dentro de la cárcel vimos la palabra de Dios que no estaba triste, estaba gozoso, estaba contento, estaba orando y estaba cantando himnos. El gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos de ver nuestra vida, que tanto está en Cristo. La gratitud dice que es algo que nos llena de gozo. Cuando hay agradecimiento hay gozo. Pero cuando hay ingratitud, ¿verdad que no nos llena de gozo eso? Y aquí debemos de meditar. El corazón de Pablo es un corazón que es agradecido como contento. En unas circunstancias difíciles, en unas circunstancias que lo llevaron por hacer la voluntad de Dios, pero aún así no está renegando de eso. No le está diciendo a Cristo, ¿por qué me tienes aquí? Pues si yo soy un embajador tuyo, ando compartiendo a Cristo, te ando compartiendo la palabra, ando compartiendo el Evangelio. Pero sin embargo, Pablo está recordando más que todo a los filipenses con una actitud de agradecimiento y de gozo. Es algo que necesitamos pensar, necesitamos meditar. Las cartas de Filipenses, cada capítulo habla sobre el gozo. Hay versículos que hablan del gozo y esta carta nos lleva a meditar que es una carta de gozo. Una carta de gozo, pero una carta de sufrimiento. Una carta de sufrimiento, pero una carta de agradecimiento. Una carta de agradecimiento, pero una carta también de compartir el Evangelio a aquellos que andan perdidos por medio de una vida que fue entregada completamente en las manos de Dios para que Él sea glorificado. Pablo está diciendo, gracias doy siempre por ustedes. Siempre que me acuerdo de ustedes estoy orando por ustedes, siempre. Pero también lo hago siempre con gozo. Es algo que necesitamos enfocarnos. Varios de los versículos que hablan de eso es Filipenses 2:29, acabamos de hablar ahorita del primero, Filipenses 3:1, Filipenses 4:4, Filipenses 4:10, hablan de gozo. Esta carta está llena de algo que nos está hablando a nosotros como iglesia, de verdaderamente si hay un verdadero gozo en nuestro corazón. Va a decir, pastor, bueno, sí, cada viernes que me pagan, tengo gozo. Cada vez que me hacen la comida, mi esposa que me gusta, tengo gozo. Cada vez que mi hija saca la basura o que lava mi carro, tengo gozo. Hermanos, son esas cosas pasajeras, pero Pablo está hablando de un gozo permanente en medio de las aflicciones o circunstancias. Pablo nos está diciendo, doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Podemos ver el corazón de Pablo gozoso en medio de lo que está pasando en la cárcel. Él nos está diciendo, ¿por qué no soy libre? Mándenme un abogado, ¿verdad? Él está viviendo en Cristo las circunstancias, porque todo lo que está orquestando Cristo en su vida aún lo llena de gozo, porque sabe que es Cristo. Acuérdense que leímos Efesios y él dice, yo soy prisionero de Cristo, ¿verdad? Yo estoy en Cristo aquí, en Cristo tengo mis cadenas, porque Cristo es del cual soy esclavo de Jesucristo, soy servidor de Jesucristo. Y necesitamos meditar en lo que Pablo nos enseña, ¿verdad? La gratitud y gozo no dependen de las circunstancias, sino de Cristo.
Y ahí es donde necesitamos ver nuestro corazón, nuestra vida. Es imposible que puedas experimentar gozo sin gratitud. Porque si tú tienes ingratitud no vas a poder experimentar el gozo. La ingratitud es la que nos roba el gozo. La ingratitud. Y hay veces que nuestros corazones demandan tantas cosas del Señor, tantas cosas de este mundo, que si no las tenemos, somos ingratos, estamos tristes cuando no miramos las otras bendiciones espirituales de Dios. Gózate en la salvación, gózate en su amor, gózate en su misericordia, gózate en su fidelidad, gózate en todas las providencias que te ha dado, que no merecemos, pero sin embargo Dios nos la da. Hay ingratitud en vez de que haya gratitud, y es por eso que no nos podemos gozar, porque a veces que siempre estamos queriendo cosas, y no agradecemos a Dios de lo que ya nos ha dado. Pablo era agradecido. Dice Filipenses 4, 11 al 13. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, decía Pablo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted va a decir: pastor, pues solamente son frases, solamente se oye muy bonito. Y eso es lo que nos lleva a no tener gozo todo el tiempo, porque no hemos entendido que el gozo no depende de lo que me está pasando o me llegue a pasar o lo que estás pasando ahorita, sino que el gozo, dice el último versículo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba tan empapado de Cristo en su vida que para él todo lo que le pasara lo relacionaba con Cristo. Y a veces que nos pasa algo y lo relacionamos con otras cosas. Ay, si no fuera hecho esto, no hubiera pasado esto. Ay, ¿por qué pasó esto? Hermanos, Cristo, si de verdad somos hijos de Dios, ahora nuestra vida le pertenece a Cristo, y Cristo es el que debe guiar a nuestra vida. Pero si no estamos reconociendo eso, entonces todo lo que me pasa no lo voy a relacionar con Cristo, lo voy a relacionar con otras cosas. Debe ser Cristo el centro de mi vida. Decía: no lo digo porque tenga necesidad, decía Pablo a los filipenses, sino porque ahora miro que el Señor me ha enseñado, he aprendido, vio esa palabra, he aprendido. Yo y usted podemos aprender cada día a confiar en Cristo, a gozarnos en Cristo, a depender de Cristo, a darle gracias a Cristo todo el tiempo, con gozo. Gracias, Cristo, por la muela que me sacaron. Gracias, Cristo, por todas las cosas. No tengo trabajo, gracias, Cristo. Tú orquestas todo. Tú me dices que tú eres mi pastor y nada me faltará. Yo en ti confío, Señor. Gracias por todo. Pero cuando todavía no entendemos, no hemos aprendido a gozarnos en todo tiempo. Y Pablo nos dice: siempre que me acuerdo de ustedes, estoy orando por ustedes, y siempre lo hago con gozo. Pablo es el mismo que nos dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, otra vez, te voy a decir: regocíjate en Cristo siempre, siempre, hermanos. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, que no es Pablo el que está diciendo esto. Fue el Espíritu Santo que lo llenó de tal manera que le dijo: pon estas palabras para mi gente, para mis hijos, para mi pueblo, para que entiendan que yo puedo darles gozo siempre si ellos me creen a mí. Pablo le creía a Cristo. Pablo es el que decía: yo tengo todas estas cosas que soy o que tengo por basura por conocer más a Cristo. Pero hay veces que estamos muchas veces tan en lo terrenal que todavía no entendemos de buscar primeramente la justicia de Dios, lo celestial, para que podamos en todo tiempo poder estar gozosos. Señor Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad en mí,
yo he vencido al mundo. El mundo me va a tratar de dañar o perjudicar por X circunstancia, pero cuando yo tengo mi confianza en Dios, el gozo del Señor me va a llenar. Santiago, el libro de Santiago 1:2 decía: hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo de una cárcel. Está diciendo: siempre que me acuerdo de ustedes, siempre tengo gratitud y siempre tengo gozo. Estoy contento. Pero muchas veces no miramos lo que el Señor quiere enseñarnos a través de Pablo. Para un siervo del Señor ahora, alguien que sería la iglesia de Cristo, a Cristo mismo, lo rescató por su gracia, lo limpió con su sangre y lo ha hecho. Y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a hacer sufrir en el ministerio a los gentiles. Y Pablo sabía, pero dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, haz lo que tú quieras. Y ahorita está diciendo Pablo: yo estoy contento, estoy alegre, estoy agradecido. Y doy gracias por ustedes, filipenses. Pero me acuerdo de ustedes con gozo, gratitud. Pablo, por medio de su vida y su sufrimiento y lucha, no mostraba ingratitud, sino gratitud y gozo en Cristo. ¿Tienes gratitud y gozo siempre en tu corazón? ¿Siempre tienes gozo y gratitud en tu corazón como hijo o hija de Dios? ¿O no tienes gozo todo el tiempo porque no eres agradecido todo el tiempo? ¿Será que en vez de gratitud habrá ingratitud en nuestros corazones? Porque hay veces que, aunque seamos ya creyentes, todavía nos aferramos a querer lo que queremos nosotros, en vez de dejar que Dios siga haciendo su voluntad. Agradecimiento, problemas, necesidades, sí, pero el Señor nos ha dejado su palabra para podernos tener contentamiento y agradecimiento delante de Dios siempre. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, un versículo que usted ya lo sabe, pero ahí va a recalcar agradecimiento, ahí va a recalcar fe, ahí va a recalcar paz, ahí va a recalcar confianza, seguridad, hermanos. Necesitamos no solamente leer los versículos, sino vivir esos versículos, hacerlos nuestros y gozarlos. Señor, gracias porque tú me dices que no me preocupe por nada. ¿Alguien está preocupado por algo? Sería mentir si digamos que no. Pero Dios no quiere que estés preocupado por nada. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, dice Dios que si estás preocupado por algo, que posiblemente sí, vayas corriendo a sus pies y se lo pongas en su presencia. Pero también dice que le des gracias. Y a darle gracias es reconocer que Él es poderoso y suficiente para suplir tu necesidad. ¿Y sabes qué? ¿Eso qué va a surgir? Gozo y paz en tu corazón. Y si siempre lo haces con esa fe, siempre vas a estar gozoso y agradecido con Dios. Pero si usted lo hace de una forma sistemática, de una forma como los cambios del carro, que porque va a cierta velocidad tiene que cambiar el otro, y hermanos, ¿verdad? No estás haciendo las cosas con fe. Estás haciendo las cosas porque las has oído que se hacen así o se dicen así. Pero si tú no tienes gozo en el Señor, siempre yo creo que algo nos falta ir creciendo más y más, conociendo a Dios, entregando más la carne y dejando que el Espíritu Santo nos sature más. Y yo creo que Dios lo quiere hacer, que haya contentamiento, gozo, paz en el pueblo de Dios. No estamos diciendo que no haya problemas, necesidades en el pueblo de Dios, no estamos diciendo eso. Pero aún en medio de esas circunstancias, porque las circunstancias no le dan el gozo, sino Cristo, es cuando podemos nosotros estar gozosos en medio de las circunstancias. Pastor, es que usted, como decía un hermano, es que usted no tiene problemas. Decía un hermano allá: usted no tiene problemas, por eso siempre está sonriendo. Digo, no. Sí tengo problemas, pero estoy aprendiendo a confiar en Dios, y ir a orar y a depositar mi problema en Dios.
y no traerme mi problema otra vez y agarrar el morral de las... Hay veces que, hermanos, todavía no hemos aprendido a dejar esto en Dios, porque a veces que pedimos oración y a la salida nos llevamos otra vez el morral de problemas. Y nos encontramos en la calle. ¿Cómo andas, hermano? Pues más o menos. Estoy orando, pero pues a ver si Dios me ayuda. No, y hoy sí le digo, no esperes que Dios te ayude. Dice, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque no estás confiando en Dios. Eso no es fe. Fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, aquellas cosas que no se ven. Eso es fe. Estamos hablando del testimonio de Pablo, de cómo aún a kilómetros de distancia, a 10 años después de haberlos visto, él recuerda con gozo a los filipenses y le dice, siempre estoy agradecido, doy gracias por ustedes, siempre lo recuerdo con gozo y estoy orando por ustedes. No se inquieten, lo tengo en otra versión, pero dice, no se inquieten, Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, no estén preocupados por nada, no se afanen por nada. Más bien en toda ocasión, en todo tiempo, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo había entendido eso. Pablo había entendido de que en medio de todo lo que le había pasado, le eran naufragios, azotes, golpeado y que lo tenían como muerto y todo eso, él no recordaba eso, él recordaba. ¿Sabe por qué recordaba también a Lidia y otros? Porque por medio de sus sufrimientos la gente vino a los pies de Cristo, y eso es el gozo del Señor. No importa lo que suframos, no importa a veces que ay, pastores, que no voy a compartir de Cristo porque está muy caliente o está haciendo mucho frío. Verdaderamente muchas veces no vemos lo que Dios quiere. Le decía yo al hermano José, fuimos a visitar el viernes en la noche, ¿verdad? Yo le decía, es que no vemos, no sabemos lo que Dios quiere hacer, así como Pablo, le decía, así como Pablo, o sea, Pablo no sabía ni lo que iba a hacer Dios con su vida, como un instrumento para que fueran alcanzados allá en Filipos pecadores como nosotros, que por su gracia los alcanzó. Usted no sabe que Dios lo quiere usar como un instrumento cuando usted está dispuesto a hacer su voluntad para Dios y ser un instrumento en sus manos. Usted no sabe. Y cuando vamos y visitamos a algunas personas y están ahí otras gentes, familias o amigos, y compartimos la palabra, íbamos a visitar a un enfermo, pero había más gente, compartimos el evangelio y alguien le dijo que sea Cristo y nos salimos contentos de ese lugar y dice, Señor, gracias porque wow, mira cómo alcanzaste a esa persona. Hermanos, y podría estar Dios diciéndome, por eso siempre te digo que me hagas caso. Ve para donde yo te mando, haz lo que te digo. Pablo estaba obedeciendo a Cristo, él se estaba gozando con lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Y yo creo que Pablo nos está enseñando algo en estos versículos, que él estaba gozoso siempre, no importaba las circunstancias. Pero él estaba sabiendo de que Cristo era el que le daba el gozo. Versículo 5 dice, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Más recuerdos hermosos de aquellos filipenses, de cuándo fue la iniciación, de cómo fue. Pero aún al recordar todavía los filipenses, sabemos que esta carta, sabemos que fue Epafrodito. Y es por eso que ahora, ¿verdad?, está diciendo todo eso, porque posiblemente Epafrodito le contó todo lo que estaba pasando y ahora se está dando cuenta Pablo y está diciendo, wow, o sea, han participado conmigo desde el principio, desde que empezamos, desde la primera vez que alcanzaron salvación y empezaron a compartir a Cristo y todavía lo siguen haciendo. Dice, wow, ustedes desde el primer día hasta hoy siguen participando en el Evangelio. Qué hermoso es ver a fieles creyentes que siguen fieles a Dios, perseverando, compartiendo a Cristo, viviendo por Cristo, sufriendo por Cristo, hermanos, y al verlos ya al transcurso de los años, damos gracias a Dios por sus vidas. Yo me acuerdo que un hermano llegó, se fue de buena voluntad por unos 5 años o más, y luego llegó de regreso, iba para México y llegó ahí a buena voluntad. Me acuerdo cuando llegó y empezó a ver y
y dijo, ¿me permiten pasar a gracias, un testimonio? Sí. Pasó al frente y dijo, doy gracias a Dios por ver al hermano fulano, al hermano, a la hermanita, y doy gracias a Dios por ver sus días que siguen adelante en el camino del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo Pablo, agradecidos por aquellos fieles, aquellos filipenses que perseveraron llevando el Evangelio, compartiendo el Evangelio hasta el día de hoy. Dice que fueron partícipes con él, tanto en los sufrimientos como también en llevar el Evangelio a otras personas, colaboradores de Cristo, ofrendaron para el Evangelio, para el ministerio de Pablo. Hermanos, qué hermoso cuando la comunidad, la iglesia se une con un mismo fin, una misma visión de compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Para eso has puesto la iglesia aquí o no? Amén. Bueno, unos 4. Ojalá que estemos más con convicción de que así es, hermanos. Dios no nos alcanzó para calentar bancas, para vestirnos los domingos bien bonitos, para ir cada domingo a comer juntos. No, hermanos, eso es parte de la vida cristiana, el compañerismo, de la comunión. Pero lo principal es para que sirvamos a Cristo como instrumentos, como embajadores de Cristo, llevando el Evangelio. Es para eso. Amén. Y si no es para eso, yo no sé, pero usted no ha entendido el Evangelio. Usted, siendo pecador, yendo a una condenación eterna, fue alcanzado por gracia. Cristo pagó su precio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que usted fuera librado de eso, pero también usado por pura voluntad y gracia del Señor, usado como un instrumento útil en las manos de Dios para llevar el Evangelio, hermanos. Y si no lo estamos haciendo, necesitamos otra vez pedirle al Señor perdón y decir, Señor, limpia mi vida de tal manera que te pueda ser útil para llevar el Evangelio. Pablo está dando gracias a Dios por los filipenses. Desde el primer día hasta hoy sigues siendo partícipe de llevar el Evangelio. Hermanos, ¿qué está pasando el día de hoy? No estoy hablando de un servicio a la iglesia, no estoy hablando del ministerio, estoy hablando de ser embajadores de Cristo. Ese es el mandato principal de Cristo: ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si no lo estamos haciendo, algo está pasando. No hemos entendido. No somos un club social, no solamente para venir a tener buen tiempo. Gloria a Dios porque nos hemos conocido a través del Evangelio, pero debemos de ser partícipes de Cristo, de llevar el Evangelio, así como Pablo da gracias a Dios por los filipenses, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta hoy, han seguido activos, no pasivos. Empezamos con fuego. ¿Quién empezó con fuego cuando vino a los pies de Cristo? Queríamos que supieran todos. Mis padres que no eran creyentes, mis amigos. Yo les compartía a mis amigos de Cristo: estás loco, quítate, ya te lavaron el coco, vete, yo no quiero nada. Pero hermanos, no por eso debemos de seguir compartiendo a Cristo. Pablo está dando gracias a Dios. Desde el primer día hasta hoy eres partícipes del Evangelio. Hermanos, necesitamos levantarnos, necesitamos alumbrar para Cristo. No solamente decir un amén, un aleluya, hacerlo para la gloria de Dios, ser partícipes del reino de Dios, compartir el Evangelio. Sepas un versículo, sepas 5, 10, sepas toda la Biblia, eres responsable delante de Dios de llevar el Evangelio. Si te has dormido por tantos años, Dios quiera despertarse el día de hoy y decir: hey, ¿qué está pasando? Sigue compartiendo, sigue viviendo, sigue enseñando para la gloria de Dios. La unidad de compartir el Evangelio, de servir juntos, apoyar juntos, sintiendo una responsabilidad por el Evangelio juntos. Juntos, hermanos. Si eres hijo o hija de Dios, tienes la misma responsabilidad que el pastor de compartir el Evangelio, de ser partícipe, de llevar las buenas nuevas de salvación. Dice Filipenses 4, del 14 al 19. Dice: sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia.
Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús, que tiene Cristo Jesús. El Señor, de una manera u otra, le proveía al siervo de Dios para que siguiera compartiendo el Evangelio. ¿Quién le proveía? Aquellos que habían siendo alcanzados por el Evangelio, aquellos que reconocieron que las buenas nuevas de salvación al perdido era lo mejor. Cristo es lo mejor para el perdido. La salvación, la vida eterna, perdón de pecados, el gozo, la paz, la seguridad de que un día si morimos, si yo muero, yo voy a estar con Cristo por la eternidad, por la obra que Él hizo por mis pecados en la cruz. ¿Tienes seguridad tú de eso? ¿Tienes seguridad de que si murieras el día de hoy estarás con Cristo por la eternidad? Ojalá que ya no estemos jugando a la iglesita. Es tiempo de mirar nuestro corazón, es tiempo de sincerarnos con Dios, es tiempo de decir: Señor, perdóname porque 20 años, 15 años, un año he desperdiciado y no he hecho tu voluntad. El llevar el Evangelio, hermanos, las ofrendas que se reciben, los diezmos que se reciben, se usan para el ministerio también. La obra misionera, la obra fuera de las cuatro paredes. Pero, hermanos, se necesitan obreros. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú eres ese obrero y esa obrera que Dios está llamando. Solamente está que le digas: Señor, aquí está mi vida, agradecido, agradecida por tu sacrificio, por tu amor en la cruz, por haber tomado mi lugar. Yo quiero darte mi vida en tus pies. Los días, los años que me queden, quiero usarlos para tu gloria. La iglesia de Filipos fue una de las únicas iglesias que participó con Pablo. Sufrimiento en el ministerio, en apoyar también monetariamente, en orar posiblemente por Pablo. Cuando se dieron cuenta que estaba en la cárcel, mandaron inmediatamente a Epafrodito ayuda. Hermanos, es una comunidad, somos una comunidad, un cuerpo, el cual nos ayudamos mutuamente, pero con un fin, con un solo fin, de que el perdido sea alcanzado para Cristo, con las buenas nuevas de salvación. Pablo está diciendo: doy gracias por ustedes. Desde el primer día hasta hoy son partícipes, era conmigo en el Evangelio. Qué hermoso es tener esa seguridad y confianza de los hermanos, que estamos en el mismo canal, que no estamos hablando de otras cosas, que no estamos hablando todavía de los deleites del mundo. ¿Te acuerdas cuando andábamos allá? Oye, perdóname, ahora es Cristo. Eso sí, da gracias a Dios porque Cristo te libró del pecado, de la inmundicia, y te ha santificado para usarte para su gloria. Pero ahora, ¿qué estás haciendo? Antes, ¿qué hacías para el diablo? Todo lo que el diablo te decía. Échale mentiras a tu esposa y se las echabas. A tu mamá, róbale y haz esto porque te tienes que ir a gozar allá. Y ahora, ¿por qué no le haces caso a Cristo? Cristo ha pagado el precio por tus pecados. Obedece a Cristo. Cristo es el que dice: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ser partícipes del Evangelio. Yo creo que es Cristo lo que debemos de tener céntrico en nuestro corazón, en nuestra vida. Gratitud, gozo y también servicio. Oración los unos por los otros, sirviendo los unos a los otros a Cristo a través del Evangelio, llevando las buenas nuevas. Cristo es el que nos ha dado, por medio de Él, nos ha dado ahora el privilegio, hermanos. Es un privilegio
servir a Cristo, compartir de Cristo. Y yo creo que Cristo quiere seguir usando su vida y la mía si nosotros se la ponemos a sus pies. Si eres hijo o hija de Dios, ojalá que el día de hoy tú puedas decirle a Cristo: Cristo, gracias por tu salvación. Gracias porque tomaste mi lugar en la cruz. Gracias porque cuando estaba perdido viniste y me buscaste. Gracias por tu amor eterno, me has amado así como soy y ahora me has dado una vida nueva. Pero también te doy gracias porque ahora me haces partícipe de tu reino, el poder ir y compartir el Evangelio. No sé cuántos días, cuántos años tienes de ser creyente, pero si hasta el día de hoy no has hecho la voluntad de Dios en llevar el Evangelio, será porque a lo mejor no tienes a Cristo en tu corazón. Porque el que tiene a Cristo quiere honrar a Cristo, quiere servir a Cristo, quiere glorificar a Cristo, quiere vivir por Cristo, quiere andar por Cristo. Posiblemente sí, como humanos muchas veces nos rebelamos, desobedecemos, caemos, pero el día de hoy tú puedes decirle al Señor: ayúdame para hacer tu voluntad, para gozarme en medio de las aflicciones, porque las aflicciones no dependen de mi gozo sino de ti, pero también honrarte y servirte y glorificarte a través de mi vida llevando el Evangelio, siendo partícipes de llevar las buenas nuevas, siendo un embajador tuyo y así obedeciéndote a ti para que tú recibas la gloria. Y si hacemos eso, el Señor se va a manifestar de tal manera que te vas a asombrar. Vas a ver la gloria de Dios manifestada en aquellos corazones duros, en aquellos que andan perdidos. Cristo es el único que puede rescatarlos a través del Evangelio y te quiere usar a ti, pero ¿qué tan dispuesto estás? Qué bueno que así como Pablo se oiga una alegría en nuestros corazones. Gracias a Dios por la iglesia del Calvario, porque está tan servidora de Cristo, tan gozosa, tan partícipe del Evangelio, que andan siendo la sal y la luz, como dice Cristo. Ojalá, hermanos, que puedas tú entregar tu vida, tu tiempo, tu dinero, todo tu ser a Cristo y le puedas honrar. Joven, los invito, jóvenes, les exhorto, entreguen su vida a Cristo. Sirvan a Cristo. El mundo no ofrece nada, son cosas pasajeras, pero si le entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo nos va a usar para su gloria y Él lo quiere hacer. Seamos una iglesia de la cual estemos unidos en llevar el Evangelio juntos y en servirle juntos al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que tú, Señor, instruiste a través de tu Espíritu Santo a Pablo para mandar esa carta, Señor, de ánimo, de agradecimiento, de gozo, de oración, Señor, por los hermanos, pero también, Señor, dándote gracias porque aquellos hermanos, Señor, estaban desde el primer día hasta esos tiempos que Pablo envió esa carta, compartiendo el Evangelio, siendo partícipes del Evangelio con Él. Señor, ayúdanos, Señor, a meditar en ti. Ayúdanos, Señor, a que reconozcamos que tú eres la fuente de gozo de nuestro ser, de nuestra vida. Tú eres, Señor, el único que nos puede dar paz y gozo en medio de las circunstancias. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres, Señor, también el único que nos has hecho partícipes, Señor, por tu gracia, por tu voluntad, Señor, de ser, Señor, embajadores tuyos, de llevar el Evangelio. Que no dejemos de hacerlo, Señor, que empecemos a levantarnos y a ir, Señor, llevando esas buenas nuevas de salvación al perdido. Señor, toca nuestros corazones. Que el día de hoy hagamos un compromiso contigo, una decisión genuina, que miremos nuestros días pasados, nuestros años pasados, si no hemos hecho lo que corresponde hacer conforme a tu voluntad. Hoy en este día te pidamos perdón. Hoy en este día, Señor, te digamos: aquí está nuestra vida, úsala para tu gloria. Señor, aviva a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese ejemplo, a hacer ese ejemplo a nuestros alrededores, Señor, de ser luz en esta comunidad, de compartir, Señor, las buenas nuevas de salvación hasta que tú vengas, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, no nomás a escucharla, sino danos el querer como el hacer tu voluntad en nuestros corazones. Y tú recibas la gloria de todo lo que se ha hecho.
y sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora respondemos a la palabra de Dios que hemos escuchado. Nos pide respuesta de nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar un apóstol ante